La compasión la confunden con 20.000 cosas, como por ejemplo ser permisivo. No, ser compasivo, yo puedo ser compasivo diciéndole a una persona la verdad, pero diciéndosela bien. ¿Por qué estamos tan ansiosos? Pues hay una carga genética muy importante, la ansiedad tiene un componente genético muy importante. La sociedad nos está exigiendo constantemente ser lindos, ser flacos, ser millonarios, tener el carro más grande, la casa más grande. Yo le dije, no, profe, es que yo hago hipnosis. Yo presenté un caso clínico. Vas a hacer hipnosis. Como, pues, qué tan bacano y de dónde aprendiste y no sé qué. Pues, como quitándole el halo a esto. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a ver al que le hacen así en el show de hipnosis y que lo duermen. Entonces, claro, eso parece mentiras. Eso es de verdad. Eso se puede hacer. Yo lo hago. Digamos, si en este momento yo te dijera que me hipnotizaras así, ¿podrías? Ese es el cuento, que a veces no estamos enfermos, sino que no procesamos bien, estamos muy desatentos y nos encanta irnos por el primer pensamiento que nos ofrece el cerebro, que eso no lo hemos hablado, pero los pensamientos son opciones que me da el cerebro, no son realidades absolutas, entonces el pensamiento siempre tiende a ser negativo, catastrófico, entonces me voy por ese lado y por ahí armo la película y por ahí me lleno de químicos malos. Entonces yo tengo la creencia de que yo soy bruto para las matemáticas. Entonces claro, me ponen a hacer cualquier multiplicación y me enredo, porque la autopista dice, no, es que tenemos que creer, tenemos que formar esa realidad, que somos brutos para las matemáticas. ¿Sí? Pero yo cambio ese programa, me doy cuenta que ese programa no es mío, que ese programa me lo dijo mi papá cuando yo tenía 6 años, porque me preguntó las tablas de multiplicar y yo no me las sabía en ese momento y me dijo, es que usted es bruto para las matemáticas, y ahí se me quedó anclado que yo era bruto, y eso no es verdad, pero mi cerebro empezó a repetir, es que es verdad que yo soy bruto para las matemáticas. Buenas, buenas. Estamos en un nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast y el día de hoy tengo el gusto de estar aquí con el psiquiatra Pablo Gómez. Hermano, es un gusto tenerte acá, pues, o bueno, que me tengas acá porque pues estamos en tu consultorio y brevemente te voy a presentar. Eres médico cirujano, graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tienes más de 2 décadas de experiencia como psiquiatra y me llamaste bastante la atención porque incursionas en temas que tradicionalmente la psiquiatría o la psicología no, o bueno, teme un poco a adentrarse por ahí. Tienes un máster en programación neurolingüística e hipnosis clínica y tocas temas como el EMDR, y aparte de esto, pues leí tu libro y ahí hablas sobre, entre muchas cosas, hablas de Qigong, estoicismo, meditación, visualización, afirmaciones, y nombras a personas como Eckhart Tolle, Joe Dispenza. Y bueno, pues me parece muy interesante pues que tengas, digamos que esa apertura a estos conocimientos que usualmente no se tiene, como en la rama más tradicional, incluso hablando de temas como la microbiota, que la coherencia cardíaca, que la variabilidad de la frecuencia cardíaca. A mí me gustan temas como el biohacking y cosas así, y son cosas que se mencionan en ese mundo, pero no lo había visto acá y no lo había visto en español, lo había visto de pronto en podcasts como The Diary of a CEO o Modern Wisdom, pero más en recursos en inglés. Entonces, pues todo esto para decir que qué gusto estar acá y qué bueno conversar contigo hoy, Pablo. Bueno, Juan, no, muchas gracias por haberme invitado y veo que hiciste la tarea leyendo el libro, leíste los temas, entonces, no, muy bien, muchas gracias. Vale, Pablo, lo primero que te quiero preguntar es sobre un antes y un después que mencionas en tu libro. Ahí dices que migraste de una postura mucho más del lado neurocientífica y centrada pues en el tema de los neuroquímicos y neurofármacos para irte por un lado más humano, para un lado que tiene más en cuenta el alma y el espíritu de las personas y de dar algo de esperanza. Cuéntame un poquito de esto y por qué se dio así. Lo que pasa es que ese es el pedazo último de la historia. Yo cuando estaba muy joven, 17, 18 años, estaba muy metido en el mundo que en su momento se llamaba la nueva era, que era una cantidad de cosas raras como viajes astrales, cuarzos, pirámides, ángeles, vidas pasadas y todas esas cosas. Y a mí me gustaba todo ese tema. Y estando metido en ese mundo, conocí un método muy famoso a nivel mundial de programación mental que se llama el método Silva,
y ahí aprendí conceptos de lo que es la mente consciente, la mente no consciente, de cómo reprogramar la mente, de cómo visualizar, y a mí toda esa carrera me gustaba mucho. Pero entré a estudiar medicina, y cuando entré a estudiar medicina, digamos que hubo un corte así de una, donde ya esas cosas raras que no tenían como ningún sustento, no hacían parte de lo que yo tenía que aprender. Entré a la Facultad de Medicina con un método científico, a estudiar fisiología, anatomía, farmacología y todo lo demás, y pues así terminé toda la carrera. O sea que ese mundo esotérico en el que había estado se quedó como congelado. Eh, ya después empiezo a hacer el posgrado en psiquiatría y me formé como psiquiatra igual con el mismo método científico, con fármacos, con anatomía, con neurotransmisores y todo lo demás. Y cuando salgo a trabajar, pues salgo a trabajar en el Sistema de Seguridad Social de Colombia, en las EPS, y el sistema pues me obligaba a atender a los pacientes muy rápidos, consultas de 20 minutos, de 25 minutos, donde de esos 25 minutos tenía que destinar un tiempo a hacer una historia, a hacer un formulario, a llenar unos papeles pues, que son requisitos dentro de la consulta a través del sistema de seguridad social, y pues quedaba muy poquito tiempo para atender al paciente. Básicamente me tocaba hacer un diagnóstico muy rápido y con ese diagnóstico prescribir un medicamento, pero entonces empecé a sentir como ese vacío, como que eso no era lo que yo quería hacer, como que me quedaba faltando conversar con el paciente, entender bien cuál era su problema. Casi que me limitaba a hacer un chequeo de síntomas para poder juntar un número de síntomas y decirle al paciente: usted tiene depresión, usted tiene ansiedad, pero sin indagar más. Y esa parte no me gustaba. Me veía casi que obligado a prescribir un medicamento porque el paciente estaba consultando y el paciente quería salir con una fórmula, pero yo sabía que posiblemente ese medicamento que le estaba mandando al paciente no le iba a servir porque el paciente no tenía una depresión, sino que tenía un problema familiar, un problema con un hijo, que eso pues lo veo todos los días en la consulta, que mucha gente viene acá porque creen que están deprimidos o ansiosos y lo que tienen es un problema y no necesariamente una enfermedad. Y si no es una enfermedad, un medicamento psiquiátrico posiblemente no solamente no le sirva, sino que le caiga mal. Entonces empecé como a retomar todo eso que yo sabía hacer. Ya había estudiado hipnosis, programación neurolingüística, y tomé la decisión de empezar a hacer consulta privada. Entonces empecé abriendo consulta dentro de todo el día que tenía que trabajar. Trabajaba en varias clínicas acá en la ciudad de Medellín. Empecé a sacar como 2 horitas, 2 o 3 veces a la semana para atender pacientes privados, y con esos pacientes ya me podía demorar la hora entera en la consulta. Traté siempre de tener un consultorio como lo ves acá, como una sala, que no fuera el consultorio tradicional, pues el escritorio que separa al médico del paciente, sino una sala para poder conversar. Antes de la pandemia me ponía a tomar tinto con los pacientes en la consulta, ya no se puede, pero lo hacía, era como muy, venga, hablemos, a ver, cuénteme qué. Y ahí había pacientes que sí de verdad necesitaban un medicamento y se los mandaba, pero también había otros que simplemente con lo que digo en el libro, como oyéndolos, prestándoles atención y dándoles esperanza, pues veía que les ayudaba mucho más eso que una pastilla. O sea, tanto que las secretarias me decían: ¿usted qué hace que el paciente entra con una cara y sale con otra? Y es por eso, porque solamente con el discurso, con que te presten atención, con que te den esperanza, o muchas veces también siendo compasivo pero fuerte, o sea, siendo firme en lo que decís, pero diciéndolo bien. A veces hay que decirle a la gente las cosas como son, ¿cierto? Eh, y eso puede ayudar más que mandar una pastilla por mandarla. Entonces eso fue como el cambio que hice, y gradualmente pues me empezó a ir muy bien en la consulta privada, y gradualmente fui soltando el otro sistema y ya me quedé pues en este mundo. Y aquí en mi consultorio sí pues trato al máximo de aprovechar esos recursos que tengo, que bueno, también te aclaro algo, y es que vos decías que no se ven tanto en el mundo de la ciencia, que son como raritos estas técnicas o estas cosas que mencionabas al principio. Y la verdad es que también siempre lo digo, que he sido muy afortunado porque me tocó una época de la neurociencia donde todas esas cosas que en su momento eran raritas, hoy la neurociencia demuestra que no son raritas, que el cerebro visualiza, que cuando uno visualiza se activan las mismas áreas del cerebro que se activarían si yo estuviera realizando la actividad como tal, que la respiración tiene un impacto en el cerebro, que meditar no es perder el tiempo
pensando en nada, sino que eso tiene un impacto en unas estructuras del cerebro que mejoran la ansiedad, que mejoran la depresión, que mejoran la regulación emocional, en fin. Entonces también de alguna manera tengo como ese escudo protector, y es que la neurociencia avala muchas de estas cosas que yo estoy hablando, y pues que no las hablo yo solamente. Mencionabas otros autores también muy conocidos, muy mediáticos, que hablan de lo mismo, y hoy se puede hablar de esto tranquilamente porque universidades como Harvard, como Stanford, la Clínica Mayo, en fin, instituciones en todo el mundo famosísimas, pues tienen líneas de investigación en todo esto, en meditación, en respiración, en compasión, en gratitud, cosas que pues en la universidad no me enseñaron, pero que yo las fui aprendiendo gradualmente y que pues hoy tienen ese respaldo científico. Entonces pues ese es como el camino por donde la vida me ha llevado, y eso es lo que hago hoy en día. Ok, genial. Yo pues estudio psicología, voy en noveno semestre. Igualmente algunas de estos temas todavía son vistos extraños, porque bueno, es como a nivel de física cuántica también, Joe Dispenza y todos estos temas, pues se habla mucho también del plano energético y bueno, donde centras tu atención está, pues de tu atención depende tu bienestar, ¿no? Ideas más así, pero todavía a veces como que se las ve como no con tanta apertura de mente. Otra idea que tienes o que entiendo más o menos de tu contenido es que empoderas mucho a las personas para pues, responsabilizarse de su bienestar, como de ver como en el arsenal que puede haber de herramientas para estar mejor, pues ver qué se puede coger de ahí. Y eso también me parece muy chévere. Te quiero preguntar si cuando fuiste a hacer la maestría en PNL e hipnosis, ¿tuviste alguna, digamos, como algunas críticas de colegas que lo vieran como, uy, este man aquí yendo a hacer pseudociencia o algo así, o no Sí. tanto? Mm, Posiblemente las haya tenido, pero no las tuve directamente. Te voy a contar la historia con la hipnosis, por ejemplo. Cuando yo empecé a estudiar psiquiatría, yo ya sabía hacer hipnosis. Y cuando nosotros empezamos a estudiar psiquiatría, el primer año, que se llama residencia, el primer año está partido en dos: 3 meses de neurología, nos toca ver neurología a los estudiantes de psiquiatría, y 9 meses de psicóticos. Los psicóticos son los pacientes del hospital mental, los pacientes que tienen esquizofrenia o enfermedad bipolar. Entonces, entramos 2 residentes, entonces a uno lo mandan para psicóticos y al otro lo mandan para el hospital donde vayamos a hacer neurología. A mí me tocó acá en Medellín. Llegué a la residencia y me dijeron, usted arranca en neurología. Y eso es muy asustador porque uno de médico general sabe muy poquita neurología. Me mandaron para un hospital muy grande aquí en Medellín, el Pablo Tobón Uribe, con 3 docentes impresionantes, famosos mundialmente pues en neurología, y me tocaba ir con ellos, y eso me asustó pues mucho. Pero pues fueron personas muy, muy acogedoras, pues me acogieron muy bien. Me dijeron, usted viene aquí a aprender lo básico en neurología, usted va a ser psiquiatra, no se estrese, aprenda lo que pueda. Y eso me ayudó mucho pues de entrada. Y a la semana de estar estudiando, llevaba una semana en el Pablo Tobón, se hace una reunión de médicos, neurólogos, que se llama un staff, una reunión de médicos a ver casos difíciles. Y el profe, el doctor Buritica, que es experto mundial en movimientos anormales, llevó un caso y lo presentó. Y pues, lo presentó con sus colegas porque él no le encontraba pues como mucho sentido al cuadro clínico de la paciente. Los otros colegas lo evalúan, le solicitan unos exámenes, pidámosle estos exámenes que de pronto faltan, y lo traen al nuevo staff. En el nuevo staff, la señora inicialmente, que era la paciente, tenía problemas para la marcha y para hablar. Hablaba muy enredado y con unos movimientos muy raros y caminaba muy raro. En esa segunda cita, cuando ya llega con los exámenes que faltaban, ya la señora no caminaba, ya estaba en silla de ruedas y ya el lenguaje era imposible, ya no se le entendía nada. Entonces los profesores revisan todos los exámenes, le hacen las pruebas clínicas y se dan cuenta que la señora pues, realmente no tiene nada neurológico, que es algo más psicológico. Y eso en psicología o en psiquiatría se llaman trastornos conversivos, trastornos somatomorfos, que es cuando el cuerpo manifiesta algo a raíz de algo psicológico. Entonces, la conversión está dirigida a síntomas pseudo neurológicos, pseudo crisis convulsivas, pseudo movimientos anormales, pseudo dolores, ¿cierto? Y pues esa es la tarea de los neurólogos, darse cuenta si realmente si hay algo o no. Entonces esos doctores dijeron, no, esta señora no tiene nada, todo lo que tiene es de la cabeza, es psicológico, mandémosela a un psiquiatra. Pues mandémosla, hagámosle una remisión a psiquiatría. Entonces yo
digo yo, muy avesado, con 15 días de residencia apenas, le dije a mi profesor, profe, un psiquiatra se encarta con esta paciente. Entonces me dijo, ¿cómo así? Es que un psiquiatra, ¿qué va a hacer con esta señora? Le va a mandar pastillas y eso no le va a servir para nada. Estos pacientes responden muy bien a la hipnosis. Entonces él me miró y me dijo, se rió, me miró. Me dijo, ¿hipnosis? ¿Cómo así que hipnosis? Y yo, sí, es que la hipnosis es la terapia para esto. Entonces se rió y me dijo, ¿pues me estás hablando en serio? Y yo, sí, doctor, es que en serio, la hipnosis es una terapia. Me dijo, ¿de verdad? Y yo, sí, eso está en el libro de psiquiatría y todo. Él ni siquiera sabía, es que la gente cree que la hipnosis es algo mágico, tienen como toda esa idea del cine, Sí, que pum y sí, que se me cayó. duermen y ya. Entonces yo le dije, no, sí, eso es... Entonces me dijo, ¿en serio? ¿Y quién la hipnotiza? Y yo le dije, yo la hipnotizo. Entonces me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí, yo la hipnotizo. Entonces le pidió permiso al esposo de la señora. El esposo dijo, sí, yo hace rato quería hacerle una regresión, ya me habían dicho. Entonces nos fuimos para una habitación en el hospital y hice un proceso de hipnosis. Esos pacientes generalmente entran en estados de hipnosis muy rápido, son muy sugestionables y ¿Y por pues qué? es una característica que tienen los pacientes que hacen trastornos somatomorfos, son muy fácilmente se pueden inducir muy fácilmente a estados de meditación, a estados de trance, tienen como esa capacidad, no se sabe bien por qué. Y la terapia por eso funciona también, porque como todo es por sugestión, a través de la hipnosis también uno hace un proceso de sugestión. Entonces a la paciente la acosté en una camilla, hicimos el proceso de hipnosis y la señora rapidito, rapidito empezó a llorar y a quejarse por su hijo. Decía, mi hijo, mi hijito, mi hijito, mi hijito. Y bueno, ya empecé, en el trance empecé a hablar con ella y le pregunté qué era lo que estaba pasando. Y en esa época la gente se iba para España, hace 20 y punta de años atrás. La gente no se iba para Estados Unidos, sino para España. La situación en Colombia era muy crítica. Pues siempre ha sido crítica, pero estaba muy crítica en ese momento económicamente, y España estaba dando facilidades para que la gente pues fuera, porque tenían problemas pues ya de envejecimiento en la población en España, entonces necesitaban gente que fuera a trabajar como para poder sostener pues la pirámide y todo lo demás allá. Y esta señora hizo el trámite con su esposo, tenían un hijito muy pequeño y a la única que le dieron la visa fue a ella, al esposo y al hijo no. Y desde ese momento la señora empieza de para atrás, de para atrás, de para atrás para enfermarse. Y eso fue lo que le generó, o sea, inconscientemente su mente generó un estado tal que fuera imposible irse del país. Pero lo Ya. interesante aquí es que la gente cree que es que el paciente se está haciendo, que está simulando, y no. O sea, el paciente siente todo lo que dice que está sintiendo, le pasa todo, pero es demasiado, pues es muy bonito, pero es muy raro ver eso. O sea, ¿cómo es posible que el paciente tenga una convulsión y caiga al piso y tenga movimientos, pero no, realmente no está convulsionando, pero el cerebro hace eso? Es una forma de disociarlo. Entonces, O sea, no está convulsionando a nivel neurológico. exactamente, es una pseudocrisis, así se llama. Ya. Pero vos la ves y nada, la señora cayó a convulsionar. Entonces con la paciente hicimos eso y la saqué yo de la habitación, como a la media hora, 40 minutos, caminando y hablando. Entonces todo el mundo, pues, no, señora de milagros, pues como si eso hubiera sido una cosa milagrosa. Entonces, eh, en esa rotación teníamos que presentar un caso clínico, y pues a mí me pareció un super caso clínico buenísimo, pues me parecía demasiado bueno, de neurología y de psiquiatría al mismo tiempo. Entonces le comenté a mis compañeros residentes mayores que yo tenía ese caso clínico y que la había, pues les conté toda la historia y me dijeron, hipnosis, no vas a decir que hiciste hipnosis. Y yo, ¿por qué no? Me dijo, no, 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 porque eso es psicoanálisis, eso ya no se usa, eso, el psicoanálisis ya en la psiquiatría moderna lo tienen también así como vetado, como que, no, 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 eso es psicoanálisis, no, aquí todo tiene que ser científico, no, sé, no vas a decir que te metes en un problema. Y yo, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Pues, si mira cómo solucioné yo un caso en 20 minutos, en media hora, ¿cómo no podemos hablar de esto? Y si además es que esto acaso es pseudociencia, esto funciona. Entonces hablé con los profesores de neurología y me dijeron, si usted quiere presentar el caso, hágale, que nosotros vamos al staff con usted y lo apoyamos en el caso clínico. Entonces le dije pues al docente de psiquiatría que me había tocado un caso así, que lo quería presentar, y para mi sorpresa el docente, el jefe de psiquiatría, había estudiado en Europa, entonces allá sí estaba muy impregnado de todas estas cosas. Él es muy biológico, pero el tema no le era ajeno. Y me dijo, hipnosis, interesante, no, hace rato que no hacemos nada de estas cosas, haga el staff de hipnosis. Y lo presenté
y me fue muy bien, pues no tuve problema con el caso clínico y eso como que me dio como tranquilidad para hablar del tema. Me acabo de acordar en este momento, yo rotaba con una compañera que se llamaba Lina, éramos los dos que empezamos a estudiar psiquiatría juntos y fuimos a una clínica acá en Medellín con otro docente distinto. Y ella estaba hablando con el profesor de un paciente que estaba diciendo que la mente se la controlaban con hipnosis. Entonces el doctor que estaba ahí no sabía que yo hacía hipnosis. Entonces empezó a decir, no, es que la gente cree que la hipnosis y los esquizofrénicos hablan mucho de hipnosis, porque es que... Y mi compañera era toda arrugadita, toda asustada, como doctor, no vaya a decir nada de la hipnosis, que ahí está, Pablo hace hipnosis, pero como toda asustada. Entonces él como que todo confundido. Y yo le dije, no, profe, es que yo hago hipnosis. Yo presenté un caso clínico. Ah, vas a hacer hipnosis. Como, pues, qué tan bacano y de dónde aprendiste y no sé qué. Pues como quitándole el halo a esto. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a ver al que le hacen así en el show de hipnosis y que lo duermen. Entonces, claro, eso parece mentiras. Eso es de verdad. Eso se puede hacer. Yo lo hago. De hecho, yo me especialicé en hipnosis rápida, que es justamente eso, hacerle así al paciente y dormirlo. Pero eso tiene una cantidad de condiciones previas, no todo el mundo puede entrar en esos estados. Okay. Se hace una selección, un proceso, pero en el programa de televisión solamente muestran al tipo haciendo así. Claro, entonces uno claro. entra ahí con la duda. Entonces, o sea, digamos, si en este momento yo te dijera que me hipnotizaras así, ¿podrías? Tendría que hacer un proceso. Okay. O sea, tengo que hacer unas pruebas y te diría, no sos candidato, sí sos candidato. Okay. O sos candidato para hipnoterapia, pero no para hipnosis de espectáculo, porque son dos cosas distintas. Pero tú aprendiste también la de espectáculo. Sí, realmente esa fue la que yo aprendí, pero es que la otra es más fácil todavía. La de espectáculo las dos son fáciles de hacer, pero tienen sus procesos. Entonces, en el espectáculo, que es la hipnosis rápida, yo utilizo la hipnosis rápida para no perder tiempo aquí con el paciente, para hacer las terapias más rápido. Porque llevar a un paciente a un estado hipnótico común y corriente para inducir una terapia, pues se puede demorar 20 minutos, 30 minutos, que es un proceso como de relajación, y que te puedes gastar los 30 minutos y el paciente a los 30 minutos te dice, doctor, yo no siento nada, porque la capacidad de hipnotizarse no está en la persona que hipnotiza, sino en el que recibe la sugestión. O sea que yo, por ejemplo, he estado con Tony Camo, estuve en Miami con Brian Weiss, con los hermanos no sé quién de un circo súper famoso mexicano, ahí con ellos, en el camerino con ellos, hipnotíceme. Y yo no me hipnotizo. O sea, es una capacidad individual. Me encantaría hipnotizarme, no entro en esos estados por mi personalidad, porque no me gusta ceder el control, porque soy medio paranoide. Entonces todas esas características de la personalidad ayudan en estos procesos a que sea más fácil o más difícil. Hay personas que ya les hago 2 pruebas y ya les digo, míreme a los ojos, duermas y pum, y ahí mismo se duermen. Pero también sé que hay gente que le empieza a decir, bueno, vamos a respirar despacio, entonces se empiezan a acomodar y se empiezan a rascar y empiezan a toser, entonces ya uno se da cuenta que tienen resistencia. Entonces ya, por aquí no va a ser. Entonces por eso lo que hago es juntar el MDR también. Entonces si el paciente entra en hipnosis, pues le hago MDR bajo hipnosis. Y súper rápido. Si quieres explica un poquito de qué es bueno, el MDR es una técnica que se descubrió como muchas cosas en la medicina por casualidad. EMDR es una sigla en inglés que quiere decir desensibilización y reprogramación por movimientos oculares. Es una psicóloga en los Estados Unidos, la doctora Francis Shapiro, que trabajaba con estrés postraumático, con pacientes víctimas de abuso sexual o pacientes excombatientes de guerras. Entonces ella entrevistaba a los pacientes en las terapias y se daba cuenta que cuando los pacientes narraban eventos muy traumáticos, los ojos hacían unos movimientos horizontales muy raros, pero ella veía eso, que ese patrón se repetía. Entonces ella le llamó como la atención eso y por curiosidad pues se puso a hacer pruebas con los ojos de los pacientes y se dio cuenta que cuando ella dirigía el movimiento de los ojos mientras el paciente narraba el trauma, o sea que los ojos no se movían como el cerebro quería cuando el paciente narraba el trauma, sino que el paciente narraba el trauma y yo lo llevaba a que moviera los ojos como yo le decía, el trauma empezaba a perder fuerza en el discurso y en la intensidad emocional. Y ella fue desarrollando y puliendo el sistema hasta que lo depuró del todo. Y hoy en día el MDR es una terapia reconocida a nivel internacional
como la principal terapia para el estrés postraumático, para el trastorno de estrés postraumático. Yo y muchos terapeutas lo utilizamos para muchas más cosas. Yo lo utilizo hasta para el rendimiento deportivo, para quitar traumas que no tienen que ser de guerra ni abusos sexuales. Un matoneo en el colegio, por ejemplo, en un paciente que tenga ansiedad social. Entonces uno puede recurrir a estas técnicas. Entonces, cuando el paciente entra en estado de relajación o en estado hipnótico, pues también le hago MDR. Yo utilizo el MDR con frecuencias, no con los ojos, porque inicialmente el terapeuta lo que hacía era esto, el paciente al frente, y yo le decía al paciente que sin mover la cabeza siguiera el movimiento de mi dedo, entonces los ojos iban de un lado al otro, mientras narraba el trauma. Hoy en día hay dispositivos con luces para que el terapeuta no tenga que estar haciendo esto, o con sonidos que van alternos de un oído al otro, y yo hago ese proceso con el paciente en estado de relajación, o si el paciente finalmente es súper racional, súper resistente, no entra pues como en ningún estado de estos, pues el MDR no necesita que el paciente esté en ninguna condición especial. Entonces esa es la forma como yo trabajo. Vale. Mencionabas que ya sabías hipnosis desde antes de ser residente. Sí, de ser psiquiatra. ¿Y por qué? Porque estaba viendo un programa de televisión cuando estaba haciendo el año rural, el servicio obligatorio, y en esa época no había pues todas las plataformas que tenemos hoy para ver televisión. En esa época ni siquiera la televisión por cable, existían unas cosas que se llamaban antenas parabólicas. ¿Alguna idea? Sí, sí, sí. Bueno, entonces en el barrio compraban una antena parabólica y eso lo administraban y de ahí sacaban un cable para los edificios y para cada casa. Pues en el pueblo donde yo estaba haciendo el rural había una antena parabólica, entonces en la casa donde yo estaba tenía acceso, pero era una televisión muy pobre, pues era televisión, casi todo el contenido eran plataformas peruanas, de programas peruanos. Pues. Entonces le decíamos la perubólica, porque todo eran programas peruanos. Y en un programa de esos aparece un señor haciendo hipnosis, así, durmiendo a la gente y quitándoles dolores y quitándoles cosas. Entonces yo dije, ay, ¿qué va a ser verdad eso? Pero yo estaba ahí pues viendo el programa, pero entonces mi cabeza, ¿eso sí era verdad o no? ¿Y qué tal que uno pudiera hacer eso? Pues qué tal que eso de verdad funcionara. Entonces me puse a buscar de la hipnosis y ahí en el libro cuento toda la historia y fueron 20.000 casualidades. Y en esa época venía Tony Camo, yo ni siquiera sabía quién era, entonces me lo encontré y yo iba a ir a verlo y no se pudo. Y un día estaba en el hospital trabajando. Yo quería leer de hipnosis, saber de hipnosis. En esa época el internet apenas era, pues eso, no sé si te tocó conectando el teléfono de la casa al computador y eso uno marcaba y eso sonaba y nadie, y si cogían el teléfono se caía el internet. Eso era otra época distinta, pues los picapiedras del internet. Y eso era lo que había, o sea, no había pues el Google que hay hoy ni los buscadores, nada, era muy pobre pues. Entonces no había como mucha información disponible. Yo quería libros. Y en el hospital, yo estaba en un pueblo donde no había pues como mucho acceso a mucha cosa. Y de esas cosas que cuando el destino te tiene, Deepak Chopra habla del sincrodestino, o Jung dice, habla de las sincronicidades. Y yo estaba en el hospital, estaba leyendo un libro, esperando un paciente, con la puerta del consultorio abierta, y llegó un señor muy tímido del pueblo, con un morral. Entonces me miró y como que me iba a decir algo, pero como que le dio pena. Entonces siguió. Yo le dije, señor, ¿qué necesita? Y me dijo, no, doctor, qué pena, es que usted está leyendo y yo no lo quiero interrumpir. Y yo, ¿pero qué necesita? Me dijo, es que yo vendo libros. Entonces me dio risa. Y yo, pero usted me ve leyendo, vende libros, pues aproveche y véndame un libro. Pues me pareció muy charro eso. Y le dije, ¿qué libros tiene? Muéstrame qué libros tiene. Entonces el señor empezó a sacar libros, obviamente, pero eran libros piratas. Y le dije, ve, no tendrás un libro de hipnosis, pero le dije pues como por entretener al señor, pues como que me ocurrió. Y el señor me dice, sí, doctor, le tengo este. A mí me dio una cosa ahí mismo en el pecho y yo, puta, ay, perdón. En un pueblo, en la porra, yo necesitando un libro de hipnosis y se va a aparecer un señor aquí en la puerta a entregarme el libro de hipnosis en la mano. Pues eso me pareció un milagro. Yo, en el libro se apareció un ángel. O sea, aquí llegó un ángel y me trajo un libro. Y ese libro se llamaba Muchas vidas, muchos maestros, que es de un psiquiatra norteamericano que se llama Brian Weiss, ¿sí? Que se volvió famoso a través de ese libro. Y él cuenta pues, en el libro la historia de una paciente que se llama Catherine, que tenía problemas de ansiedad, de pánico,
le daba miedo ahogarse, tenía problemas para tragar. Y ya le habían visto varios psiquiatras del hospital en el Mount Sinai, donde él era el director, y llevaba un año de terapia, tratamientos farmacológicos, y la señora no mejoraba. Entonces se la envían a él y él le propone hacer una hipnosis. Y empieza a hacer la hipnosis y pues hace una regresión. Regresión es devolverse en el tiempo. La gente siempre que le hablan de regresión están pensando en vidas pasadas. Entonces aquí regresión es devolverse en el tiempo. Si yo te devuelvo a los 4 años de edad, eso es una regresión. Pero entonces este señor empieza a hacerle regresiones y se devuelve a momentos de la vida donde ella ha tenido pues como eventos asociados a ahogarse. Y le dice, no, de pronto con esto ya te mejoras. Y él va contando la historia y la pelada mejora un poco, pero después vuelve, no, doctor, volvieron los mismos síntomas. Y volvamos a hacer otra hipnosis a ver qué pasa. Y en una de esas hipnosis, la vieja empieza a narrar escenas de supuestas vidas pasadas, con mucho detalle, con mucha claridad, con muchas cosas. Y en eso se basa el libro. Entonces él va narrando cómo esta pelada empieza a recordar que vivía en Egipto, que su trabajo era momificar los cuerpos, los cadáveres, que murió ahogada. Entonces él empieza a hacer toda la terapia y a través de la terapia la sana. Y bueno, de ahí se vuelve el hombre súper famoso, súper mediático. Y de eso ya hay investigaciones miles en todas partes, pues de experiencias cercanas a la muerte, de qué pasa cuando la persona clínicamente muere, cómo el alma se separa, cómo ahí en ese momento los instrumentos paran y cómo aparece esa experiencia de la luz, del túnel, de la paz, y cómo los pacientes son capaces de estar en todo momento, en todo lugar al mismo tiempo. O sea, pueden estar viendo cómo los estaban reanimando en una sala porque se infartaron y lo están reanimando. Ellos pueden estar observando que lo están reanimando, pero también están conscientes de que afuera está la familia llorando. Es como si no hubiera espacio, ni una cosa muy bacana. Y de eso hay muchas investigaciones hoy en clínicas, en universidades. Hay, pues casi que podríamos decir que ya está demostrado que la reencarnación existe, pues. Entonces, todo eso me gusta más todavía. Y ese fue el primer libro, y de ahí pues ya empecé a buscar gente acá en Medellín que hacían hipnosis. Ninguno era médico, ninguno era psicólogo, todos eran ingenieros y todos se dedicaban a ese tipo de hipnosis, a la hipnosis regresiva. Entonces me volví amigo de alguno de ellos y me fueron presentando gente. Entonces yo ya empecé por curiosidad a buscar libros, a leer y a hacer cursos, y empecé a comprar cursitos por ahí, y así fue como empezó el tema de la hipnosis. Bueno, tengo varios temas que quiero tocar, pero ya que te fuiste con este tema de vidas pasadas y todo eso, te quiero preguntar, ¿tú qué piensas de terapias alternativas? Puedes escoger, pues, no sé, las que te llamen la atención, o si no, pues aquí tengo algunas que había anotado, como el tema de los psicodélicos o Reiki, constelaciones familiares. ¿Qué piensas de como de ese otro espectro que hay por ahí? Yo creo que la mayoría de terapias sirven si el terapeuta sabe hacer bien su trabajo y el paciente sabe por qué está haciendo la terapia y tiene la intención. ¿Listo? La intención. La intención para mí es fundamental. Por eso yo no veo niños ni adolescentes. Niños porque ya hay expertos en niños, y porque yo creo que los niños no tienen muchos problemas, sino que los problemas son los papás. Entonces por eso no veo niños. Y con los adolescentes, porque los adolescentes vienen forzados, no vienen voluntariamente. Entonces uno dice, ¿qué necesitas? Nada. ¿Por qué estás acá? Porque me trajeron. ¿Pero qué problema tenés? Ninguno. Entonces si no hay intención, pues no hay mucho. Entonces no me desgasto en eso. Yo prefiero el paciente que le digo, ¿qué necesita? Doctor, necesito que me ayude con esto, que tiene una intención clara. Entonces, en ese sentido pienso que las terapias sirven. No soy partidario de terapias larguísimas, que llegan aquí pacientes. Es que estoy yendo a donde el psicólogo hace 10 años. 10 años. ¿Y a qué? Ah, no, yo voy allá cada 8 días a conversar. ¿Y por qué estás acá? No, porque tengo un problema. Pero no los trabajo con el psicólogo. Sí, doctor, llevo 10 años con el psicólogo trabajando el problema. Eso no puede ser. O sea que no puede llevar 10 años. No vas tanto con un psicoanálisis, digamos. Pero ese ni siquiera psicoanálisis. Hay cosas del psicoanálisis que me gustan, y la parte psicodinámica que me gustan. Pero no es por eso del psicoanálisis. Es muchas veces un terapeuta cognitivo-conductual que se queda solamente hablando con el paciente. Sí, pues te volviste amigo del terapeuta, pero a ver, el problema, ¿qué has hecho con el problema? ¿Seguís teniendo la misma ansiedad?
no sabes regular tus emociones. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ya hace 10 años? No, es que yo salgo de allá muy bien, doctor, yo converso y salgo bien. Yo, pero no hay que pagar para eso, o sea, vos hacete amigo de alguien y vas y hablas, no sé. Yo Ok. no soy partidario de terapias largas, entonces busco terapias más rápidas, Ujú. porque también parto de la base de que en el cerebro, pues esto es un computador, esto es maleable, esto es plastilina, entonces uno puede programar y reprogramar. Entonces, de esas terapias que mencionaste, mira, los psicodélicos tenían un super futuro por allá en los años 60, 70 y el presidente Nixon cortó todo eso y ahí nos perdimos un avance grandísimo que estaríamos quién sabe dónde ya. En esa época había clínicas para pacientes con cáncer terminal que les daban psilocibina y les mejoraban de una manera impresionante la depresión, los preparaban para la muerte, eran muy bonitos esos trabajos y eso todo lo cortaron. Apenas estamos en el resurgir, en Estados Unidos ya se utiliza la psilocibina sintética, con protocolos bien hechos, escogiendo al paciente, con psicólogo, con psiquiatra. Aquí en Colombia lo hacemos muy hippies todavía. Mm, Aquí es en la finca, con la fogata, con la guitarra y tomémonos pues el aguapanela con el hongo, a ver qué pasa. Y he tenido casos de pacientes con psicosis, con estrés postraumático, ¿cierto? Entonces, vuelvo y te digo, no es tan olímpico pues que salir a tomar hongos o salir a tomar yoje. Hay personas que les ha ido muy bien. Yo tengo pacientes que han tomado psilocibina, tres casos de depresiones severas y con psilocibina han salido de la depresión. Pero tampoco es que sea la magia, pues, porque a los 3 meses están otra vez con la depresión, entonces otra vez salga a tomar psilocibina. Pero bueno, por lo menos encontraron algo. ujú. Pero ese viaje psicodélico de luces, de colores, de mariposas, de unicornios, que todo el mundo le cuenta a uno y que le pintan y que con eso usted va a encontrar la raíz de todos sus problemas, eso normalmente no pasa en el primer viaje que usted haga. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo hacer eso. Eso con la psilocibina, con el LSD, el Reiki, son terapias basadas en energías. Yo no conozco pues artículos científicos que digan que el Reiki pues hace nada en el cuerpo. Puede que los haya, no sé qué tanto sustento tenga. La verdad es que tampoco me he puesto a investigar pues, pero no creo que haya mucho de eso. Ujú. Pero sí sé que hay gente que hace Reiki una vez a la semana y doctor, yo con eso vivo equilibrado. Es que a mí me hacen Reiki todas las semanas y me equilibran los chakras y yo desde eso estoy aliviado. Entonces ahí yo también digo, todas las terapias tienen su pedacito de sugestión. Yo, yo sé que si yo mando una pastilla, seguro que le va a servir al paciente, voy casi al 99% que le va a servir. Cuando yo estoy medio corchado con el paciente y no tengo claro el diagnóstico y ¿será que le mando esta pastilla o esta otra? También veo la respuesta, no es la misma respuesta. Lo mismo pasa con el Mm, paciente. El paciente, yo veo casi todo el tiempo ansiedad. Entonces, cuando le digo al paciente es que tenés ansiedad y mucha gente ni siquiera sabe que la ansiedad es una enfermedad. Le digo, es que hay que medicarse porque es que así como estás, yo no te puedo poner a meditar ni a respirar. Estás muy mal, estás haciendo ataques de pánico diarios. Te tenemos que medicar. Si ese paciente yo no lo logro envolver, darle las razones que son, yo le mando esa pastilla, al otro día se la toma y con toda seguridad a la media hora me llama a decirme que casi lo mato con esa pastilla, que le cayó re mal, que le dio una taquicardia peor, que le empeoró el pánico. Y eso no pasa por la pastilla, es por la que el paciente cree que la pastilla le va a hacer eso. Entonces el paciente tiene que confiar en el terapeuta. Entonces claro, si yo voy donde la misma señora cada 8 días a que me ponga las manos, que me ponga la musiquita y que me suene el cuenco y que me prenda el incienso y eso me relaja y me tranquiliza y yo salgo allá renovado, siga haciendo eso, siga haciendo ok. eso. ¿Sí? Entonces eso con la psilocibina, con el Reiki, ¿cuál otra me mencionaste? Constelaciones familiares. Mira, con las constelaciones sí tengo una pelea muy grande. Primero porque se volvió muy mediática últimamente. Eso siempre existía, pero se volvió muy mediática después de que salió una serie en Netflix, entonces ya todo el mundo es Ujú. constelador familiar. Eh, Segundo, porque he visto mucha gente rayada después de una constelación, porque no hacen bien el proceso terapéutico. O sea, sale allá la gente a decir, no sé si sabes cómo es el proceso de la constelación, pero entonces la gente sale a interpretar un rol. Entonces, nadie sabe si lo que te están diciendo realmente es verdad, porque es un absoluto desconocido que dice, yo voy a ser su bisabuelo, y es que yo soy su bisabuelo y maté a fulano de tal en otra época y por eso usted tiene este problema. Entonces, la gente sale de eso, lleva el berraco porque, ya encontré la raíz de mi problema. Mi bisabuelo mató a no sé quién. Listo. ¿Y ahora yo qué hago con eso? No, Claro. entonces me quedo con la culpa, me quedo con la carga
Y yo digo, que si la vida fuera así, entonces esto no tiene sentido. O sea, yo cómo voy a estar cargando en este momento los problemas de... No puedo con los rollos míos, con las embarradas que he hecho yo en esta vida. Fuera de eso me van a clavar encima la del bisabuelo, la del tatarabuelo y la del no sé quién. Eso no. Claro, claro. Y el tema es que, ¿qué le puedes refutar a eso, no? Porque pues si te lo dan como una verdad, es como o Exactamente, lo entonces yo toma digo, entonces a o... ver, y esta persona, no, es que en el proceso de la constelación se mueve una energía y usted canaliza y le llega la información y lo que le dicen es. Entonces ahí hay un sesgo muy grande, o sea, eso, ¿quién dice que eso sí, eso no es? ¿Quién dice que esa persona también no está ahí también en su trance medio hipnótico por el ritual y lo que sea y se le ocurrió decir cualquier cosa? Entonces el terapeuta, si no sabe unir eso y si no sabe manejar eso, te digo, de hecho tengo 2 videos de constelaciones y el segundo que hice fue porque me llegaron esa misma semana 2 pacientes rayados, tocados de la cabeza después de haber hecho constelaciones. O sea, quedaron peor porque les dijeron unas cosas y dijeron, ¿y ahora yo qué voy a hacer con esto? Y entonces se supone que después de la constelación uno qué tiene que hacer, hacer un ritual para decirle a esos ancestros que eso no es mío, que eso no me pertenece y que chao, y que con eso se resuelve todo. Hombre, si fuera así de fácil. Entonces yo con las constelaciones sí tengo mi recelo. De hecho me escribió una consteladora muy mediática, muy famosa acá de Medellín inclusive, y me dijo que estaba completamente de acuerdo conmigo. Ah, tremendo. Que eso no era para que cualquiera se pusiera a hacer pendejadas, que eso había que saberlo hacer bien, que había que saber hacer el cierre, y que hoy como se puso de moda, todo el mundo pues, venga, constelemos, y que de Vale. pronto están haciendo daños por ahí. O sea, ¿tú crees que se puede hacer bien una constelación entonces? Yo tengo mi sesgo con la constelación por lo que te digo, porque finalmente para que se haga la constelación te tienen que decir cosas. O sea, las personas que están representando los roles son, entre comillas, actores que están canalizando una información que no sé por dónde llega y donde vos empezás a decir, es que yo soy su mamá y yo soy su bisabuela y yo no quise tener a su mamá porque es que su mamá es fruto de una violación. Imagínate el drama que se arma ahí. ¿Cómo así? Y ahora empecemos a averiguar a ver si eso sí es verdad. Entonces usted va a enterrar a su bisabuela, a preguntarle si sí o si no. Entonces por eso las constelaciones a mí, yo no las recomiendo. Yo no recomiendo las constelaciones. No me gustan. Listo. Es por eso. Ok. Bueno, adentrándonos un poco en el ¿Te tema... gustan mucho las constelaciones o qué? No, no, no. No, no es que me gusten mucho, solo a veces veo posturas muy radicales en torno a, pues, varias terapias que se salen como de la caja. Y no, me llama la atención ver qué Pero yo sé de posturas hay. psicólogos que son angeólogos. Entonces vos vas a Ajá, la consulta con el psicólogo y él lo que hace es sacarte un tarot de ángeles. ajá. Y entonces te empieza a decir, no, que es que el arcángel no sé quién, no sé qué. Sí, Entonces, complejo, complejo. Pero también me parece válido algo que tú dices, que es que pues si a la persona le le sirve. sirve, pues Después, esa es hay la uno calidad de entrar a terapeuta. decirle que no, ¿Cómo lo pues manejas ahí? Por ejemplo, yo claro. con las cartas, no es que me guste como demostrar nada, sino que es decirle a la gente, ojo con las terapias, no coman cuentos tampoco. Claro. Porque yo, por ejemplo, juego con la gente que le gusta todo ese rollo, entonces yo le digo, dame tu mano, préstame ese reloj, un segundito. Entonces yo cojo el reloj y entonces yo cierro los ojos y digo, estoy leyendo toda tu energía. Entonces te empiezo a decir una cantidad de cosas Ajá. que es un cuento psicológico y pongo a llorar a la persona. Pero supuestamente porque el reloj me está diciendo todo. Y yo no estoy Mm, diciendo nada que me esté diciendo el reloj, obviamente. Estoy diciendo una sí. cantidad de cosas vagas, difusas, como se llama, de hecho se llama así efecto horóscopo. O sea, Ah, hoy vas a conocer a alguien que te va a cambiar la vida. ¿Sí? claro, O claro. vas a ver el número, no sé qué, que es el número de tu suerte. O sea, hoy vas a ver el 8 en alguna parte. Claro, uno está buscando el 8 y ¡pum! En cualquier placa va el 8. ¿Listo? O hasta el 88, hasta el 888. ¿Cierto? Entonces todo es muy sugestionante. Entonces con las cartas, por ejemplo, entonces la gente me saca, es que no, es que yo leo el tarot, entonces las cartas significan algo. Me encanta todo eso, ¿cierto? Pero con calma. Entonces la carta significa un cambio. ¿Listo? Entonces esta carta significa un cambio. Entonces, claro, uno siempre está haciendo cambios. Entonces uno empieza a interpretar la palabra cambio con qué cambio estaría haciendo yo. Ah, sí, yo dije que iba a cambiar el carro.
¿sí? O con la raqueta que estoy jugando, ya está muy viejita, yo la voy a cambiar. Entonces, el cerebro siempre te acomoda, el cerebro tiene esa función de acomodar como lo que está pasando con lo que vos estás creyendo. Claro. Entonces, yo le digo a la persona con la carta, bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué quieres preguntar? Quiero saber si me va a ir bien en este trabajo. Entonces saquemos la carta. Entonces me salió una carta. Entonces leemos qué dice la carta. Esta carta significa una oportunidad de no sé qué. Y uno dice, ah, vio, es por ese trabajo. Yo le digo, pero vamos a hacer un experimento. Saquemos otra carta, pero hagamos la misma pregunta. Y sacamos otra carta completamente distinta y leemos como las y la carta también me da una respuesta que yo la acomodo Que uno como le yo acomoda quiero. la relaciona con lo que uno está Exacto. viviendo. Y yo le digo, pero no, pero Joder. hagamos otra tercera carta. Sí. Y sacamos otra tercera carta y la tercera carta también me da otra respuesta. Qué Donde yo te jodido. digo cómo funciona y eso es muy de Jung, de los arquetipos y todas esas cosas, muy bacano, pero ojo, entonces bien encaminada, ¿no? Yo puedo jugar con eso o yo puedo de alguna manera ayudarle a un paciente con ese discurso. Decir, mira que aquí hay una oportunidad, no es como lo estás viendo y puedo manejar eso bien. Pero también viene el otro lado, el que se aprovecha con las cartas. Dicen, no es que usted lo tienen trabajado, es que las energías no sé qué, Claro, venga. claro, te pone un padecimiento inventado que uno Exacto, no contaba entonces, con eso. claro, y normalmente la persona que está buscando ayuda es personas que están susceptibles, que están necesitadas de ayuda, que están Muy sugestionable. sugestionables al 100. No, eso fue que yo en estos días vi una entrevista que le hicieron a J Balvin, que como él habla tanto de su depresión y todo el rollo, entonces que alguien le dijo, no, bueno, es que usted le están haciendo es brujería, hermano, no sé qué, y que se fue para donde un man y dijo, no, papá, es que usted le tiene el muñeco enterrado, no sé qué, vaya a tal parte por la noche que allá le tienen el muñeco, no Sí, sé eso qué. era Y era el mismo man que iba y enterraba el muñeco y le decía dónde estaba para que lo desenterrara. En Los hombres sí lloran, ¿no? En Los hombres sí lloran. Sí, lo vi. Y él cuenta, y él Mucho dice, cuento. y después me volví parcero del brujo. Y el Ajá. marica, usted lo que iba era comprar finca conmigo, güey. O sea, No, eso que joda. $1.000.000 por cada muñeco que me desenterraba. Y yo como un pendejo aquí pasándole. Entonces mira Tremendo. que hay muchas cosas que es por ahí. Vale. Yo antes tenía una postura en cuanto a fármacos, más bien de que no me gustaba mucho la idea de los fármacos. Como que veía que la gente que los consumía muchas veces quedaba como adormecida o que quedaban de por vida con eso y pues tenía una imagen negativa de eso. Luego fui estudiando más, aprendiendo más y viendo que efectivamente hay casos donde pues se necesita y funcionan muy bien. Sin embargo, uno también estudia, hay un dato por ahí de que la tasa de efectividad de los antidepresivos es como del 60%, si me equivoco me dices, y que también el efecto placebo pues funciona más o menos como para un 30% de los pacientes que les dan una pastilla que no es nada y se mejoran. Pero no solamente en psiquiatría. Ok, Entonces, en todo, eso es. siempre le echamos el agua sucia a la psiquiatría, pero eso funciona en todo. Exacto. Con lo del antidepresivo, sí. Lo que pasa es que anteriormente se pensaba que la depresión era solamente por la serotonina y la dopamina, y esa es la teoría de las aminas, que ya se sabe que la depresión es una cosa mucho más compleja, que es un proceso neuroinflamatorio sistémico. O sea, no es solamente el cerebro, es hormonas y una cantidad de cosas. Entonces el antidepresivo sí cumple un papel, pero no del 100%. Con los medicamentos psiquiátricos, ahorita decías, es que si se toma una pastilla se quedan tomándose eso toda la vida. Y tu mamá que es hipertensa, ¿qué hace? Tomarse la pastilla de la presión toda la vida. Y el abuelito que es diabético, ¿qué hace? Se toma la pastilla de la diabetes toda la vida. Entonces, cuando el cardiólogo te dice, sos hipertenso y te vas a tomar esto, uno no le dice, doctor, ¿y hasta cuándo? Uno sabe que ya le dijeron, usted es hipertenso y se casó con la pastilla hasta que se muere. Entonces en psiquiatría no, en psiquiatría salvo algunas condiciones muy especiales como la esquizofrenia o la bipolaridad, no hay que medicar de por vida. Se hacen tratamientos por periodos de tiempo que según la evolución del paciente uno los va cortando, los va alargando y uno puede en un momento determinado quitar el medicamento y dejar al paciente sin medicación. En algunos casos casi siempre se puede hacer con la depresión y con la ansiedad. Hay pacientes que no, que definitivamente uno le empieza a quitar el medicamento y ahí mismo recaen. Entonces los pacientes uno dice, no, venga, ya hemos hecho 3 intentos por quitar la pastilla, pues no obviemos más, sígala tomando que finalmente no le está haciendo nada malo, antes le está ayudando. Si un paciente hoy en día medicado por un psiquiatra está dormido, está lento, está borracho, está mal diagnosticado o está mal medicado o las dos cosas. Hoy la industria farmacológica en psiquiatría trata
todo el tiempo de producir el mejor antidepresivo, el mejor antipsicótico con la menor cantidad de efectos secundarios. Y hoy, pues yo le digo a la gente, usted no se imagina la cantidad de compañeros que tiene en la universidad que están tomando pastillas y que usted no se da cuenta, pero las están tomando. ¿Por qué? Porque tienen depresión, porque tienen ansiedad. Hoy atendí un ejecutivo de una empresa de seguros muy grande, dijo que estaba en una convención, hace un mes vino a consulta con unos ataques de pánico, que se ahogaba, no sé qué, entonces me tocó explicarle, sí, súper reacio, que no, pero explícame bien, y a mí por qué me dio eso, no sé qué. Finalmente salió medicado, hoy vino a la consulta y me dijo que estaba súper bien y que estaba en una convención con el jefe de los jefes y que el jefe decía, pero tómate esto, ¿no? Y le dijo, ¿sabe qué, jefe? No, le voy a contar, no puedo tomar porque me estoy medicando, porque me dieron los ataques de pánico. Y que el jefe le dijo, marica, vos en ataques de pánico, a mí eso casi me mata, yo estoy en tratamiento hace 2 meses también, ¿cómo así? Es que la gente no habla de esto. Y el jefe, medicado también. Entonces, la cantidad de personas hoy que están medicadas ahora, yo también soy de los que digo que muchas veces los psiquiatras sobremedicamos, porque como nos enseñaron a hacer un diagnóstico, a medicar. El paciente va a la Claro, consulta, doctor, esto es muy aburrida, muy triste, ¿y por qué? No, es que se me murió el perrito. Ah, no, tenés una depresión, tómate esto. Eso no claro, es una claro, depresión, claro, claro. pero eso fue lo que aprendimos a hacer, entonces a Mm. veces pues no nos tomamos, o no tenemos el tiempo en la consulta y hay que despachar al paciente con algo, entonces le mandan un antidepresivo. Y no sé, también, pues tú dirás si sí o no, el peso de toda una industria que igual, pues, mueve mucha plata. Sí, no, pero mira, eso de que la industria mueva plata o no mueva plata, eso se ha cuestionado siempre en todas las Ujú. facultades de todas partes. Eh, pero es que finalmente la medicina que nosotros estamos estudiando es una medicina que es paliativa, que no cura nada. Entonces, claro, la industria que hace producir pastillas para controlar la hipertensión. O Ujú. a ver quién se inventó la pastilla para curar la hipertensión. O sea, no creo que haya ningún laboratorio trabajando en inventarse esa pastilla porque no sería negocio. O sea, Claro, se acaba el negocio, se ya acaba no el vendo negocio. pastillas. Entonces, la industria sí, y digamos que la industria siempre está ahí con los médicos incentivando. Eso cada vez tiene más problemas, más trabas legales. Cuando yo empecé a estudiar psiquiatría, desde el primer día, doctor, ¿qué necesita? Doctor, ¿qué congreso quiere ir? Doctor, lo llevamos al congreso de no sé dónde. Sí, pero ellos obviamente detrás de ellos había una intención y es formúleme mis pastillas. Hoy en día pues que te lleven a un congreso es mucho más difícil, hay una cantidad de trabas, hay que firmar una cantidad de cosas, no Ok. es tan fácil pues. Y decir, habrá gente que trabaja con laboratorios, habrá gente que promueve investigación, que eso siempre se ha visto. Médicos que, digámoslo así, se venden a un laboratorio y promueven y porque tienen patrocinio detrás, les dan una cantidad de prebendas, pero eso es muy poquita la población médica que accede a eso y el grueso de los médicos trabajamos común y corriente. Y pues obviamente mandamos pastillas. Yo en lo personal, yo mando las pastillas que yo siento que el paciente necesita. No me importa el laboratorio X o el laboratorio Y, yo necesito que la pastilla que yo vaya a mandar, yo sepa que ese laboratorio es una buena pastilla. ¿Sí? No, no me importa que sea la más cara o la más barata, sino que Ujú. yo sepa que esa pastilla sí cumple con lo que yo necesito para el paciente. Ese es mi criterio, por lo menos. Pues cada quien tendrá. Ahora, el que, no, si yo mando esta pastilla, que es muy buena, pero mando solamente esta, el laboratorio se da cuenta y ese laboratorio me va a llevar a un congreso. Puede que funcione así también. Ok, Con toda seguridad que sí. vale. Con ese tema te quería preguntar entonces, cuando alguna persona tiene un problema, un padecimiento, ¿hasta qué punto crees que la persona puede lidiar con eso por sí misma, resolverlo? O ir a un psicólogo o ya ir a un psiquiatra y pues con la posibilidad de ser pues, recetado medicamentos. Yo siempre digo que uno debe pedir ayuda cuando ya está sufriendo. Digamos que todos tenemos dentro de nuestra biología en la parte genética y en la crianza, en lo que es entorno, ahí adquirimos herramientas de personalidad que nos van a permitir pues, ser más resilientes o menos resilientes, afrontar mejor las situaciones y dependiendo de las condiciones que hayas vivido, de esa genética, de esos primeros años y de lo que te esté tocando vivir, vas a tener más capacidad de afrontar o menos capacidad de afrontar. Cuando ya tu capacidad de afrontamiento es rebasada,
y vos ya empezás a sufrir, y sufrir es que ya empezás a tener síntomas físicos, síntomas comportamentales, alteraciones en el rendimiento laboral, lo académico, ya en ese momento pues ya no vale la pena seguirse haciendo el guapo, pues que mucha gente lo hace. O mucha gente tiene la creencia que el psiquiatra o el psicólogo es para el loco, o yo que me voy a ir a contarle mis problemas a una persona que no me conoce. Y hay muchas situaciones que se pueden manejar solamente desde la psicoterapia, pero hay también condiciones médicas, que eso es lo otro que a veces no reconocemos, y es que la depresión no le da a cualquiera, la depresión es una enfermedad, y hay que tener unas condiciones biológicas para que a mí me dé una depresión. O yo no me voy a enloquecer porque sí, tiene que haber una genética para que yo me vuelva esquizofrénico o bipolar. Entonces yo no puedo luchar contra la bipolaridad por mi cuenta, porque pues es como decir, yo voy a poner de mi parte para que no se me suba la presión, o yo voy a poner de mi parte para que no me suba el azúcar. No se puede. Pues puede que hagas ciertas maniobras y trates de modular un poquitico el entorno, pero si la enfermedad existe, pues vas a tener la condición y vas a tener que hacer algo con eso. Entonces ahí es donde uno sí debe alzar la mano. Y a la familia, a los amigos, cuando detecten eso, no ponerse a decir, vos no tenés nada, hacer vos, no, más bien escuche y aconseje eso. Pues yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, pero si estás así, ¿por qué no pedimos ayuda? Ven y yo te ayudo a buscar un terapeuta a ver qué te dicen. Sí, una orientación profesional. Es que a veces por queridos decimos cosas que tal vez de pronto terminamos haciendo daño. Vale. Actualmente la enfermedad mental más padecida es la ansiedad. Y te quiero preguntar, desde esas acciones que pueden tomar las personas en su autonomía por sí mismas, ¿qué herramientas pueden utilizar ellas para salir de esta enfermedad? Bueno, no necesariamente cuando ya es enfermedad, sino cuando uno está, digamos que en un estado de ansiedad. O no, o también puede ser dentro de la misma enfermedad, porque digamos que hay niveles, y lo mismo que te decía ahorita, ¿qué recursos tenés vos psicológicos para enfrentar más fácilmente los síntomas de la ansiedad o no? Entonces hay 3 herramientas que son las que la neurociencia muestra que sirven, pero que no le sirven a todo el mundo. O sea, yo se las mando a todos los pacientes ansiosos. De hecho, el paciente ansioso llega, si está muy ansioso le digo, mire, están estas 3 herramientas, pero yo creo que esto no le va a pegar a usted ahora. Más bien medíquese y después hacemos estas herramientas. O también hay pacientes que llegan que no están tan mal, que les gustan estas cosas, estas herramientas, y les digo, que no ensayamos con esto, a ver qué pasa, si lo hacemos juiciosamente. Entonces, ¿cuáles son esas 3 herramientas? La primera, y la que más estudios tiene, es el ejercicio físico, la actividad física, y no hay que hacer nada raro, no hay que hacer maratones, no hay que ir al gimnasio, matarse en el gimnasio. Media hora de actividad física 5 veces a la semana. O sea, para mejorar la salud mental con el ejercicio, un ejercicio de intensidad moderada entre 5 horas y media a 6 horas semanales. O sea, media hora diaria de ejercicio es la primera recomendación para regular la ansiedad y el estrés. ¿De ejercicio cardiovascular o puede de ser fuerza? ejercicio cardiovascular, puede ser ejercicio de pesas, puede ser combinado. Actividad física, que vos tengas aumento en tu frecuencia cardíaca y respiratoria. ¿Listo? Media hora. O sea, lo más básico, yo le digo a mis pacientes, camíneme rápido media hora. Rápido. Lo más rápido que le dé, a su propio ritmo, a su propia condición. Pero que usted sienta que esa caminata constante lo agita, que a usted le falta el aire. Ahí es donde usted se está exigiendo cardiovascularmente. Listo. En segundo lugar, las técnicas de respiración. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente. Entonces, hoy hay muchos estudios que muestran cómo es diferente para el cerebro respirar por la nariz que respirar por la boca. Que no pasa lo mismo cuando yo inhalo por la fosa derecha que por la fosa izquierda. Que no pasa lo mismo cuando yo exhalo por la nariz o cuando exhalo por la boca. Entonces, todo eso ya está medido y existen muchas técnicas de respiración que lo que hacen es ayudarnos a equilibrar el desbalance que hay entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que hacen parte, son las 2 raíces o las 2 ramas del sistema nervioso autónomo, que es el sistema automático, el que controla la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria o el movimiento intestinal. Entonces uno no piensa en eso, el sistema nervioso lo hace solito. Pero hay uno que acelera, que es el simpático, que es el que produce la taquicardia, la tensión muscular, el que me prepara para luchar, para huir. Y hay otro que es el parasimpático, que es el que me relaja, el que me adormece y todo lo demás.
Listo. Entonces, ese desbalance en los dos sistemas nerviosos, hoy en día estamos así, el simpático a 1000 y el parasimpático muy abajo. Entonces, la respiración ayuda a nivelar esos dos sistemas. O sea, el que te activa acá y el que te relaja. Me baja el que está a 1000, que es el simpático, Ujú. el de la taquicardia, el de la tensión muscular, lo baja, y el que me descansa, el que me relaja, el que me da paz, me lo sube. O sea, Ujú. ponemos ese equilibrio, ¿listo? Y la tercera técnica es o la tercera estrategia es la meditación. Entonces ahí también tengo muchos problemas porque estamos llenos de audios de meditación en todas partes. Hay meditaciones para todo. Meditación para después del almuerzo, meditación para hacer las tareas, meditación para ir de vacaciones. Y eso no es el objetivo de una meditación. Esos audios que se llaman así son audios más de programación mental o son audios de relajación. Entonces cuando nosotros meditamos, lo que estamos haciendo es entrenando nuestro cerebro para entrenar básicamente la atención, para que yo pueda escoger a dónde llevar mi atención. Por eso la gente se sienta a meditar y se frustran, porque se sientan a respirar, entonces piensan que no es sino cerrar los ojos y empezar a respirar, y claro, yo empiezo a respirar y 2 o 3 veces estoy consciente que estoy respirando. En la tercera respiración ya estoy en carulla, ya estoy preparando el examen, ya estoy recogiendo a la novia, ya estoy no sé qué, ¿cierto? Entonces me frustro porque, pero yo dije que yo iba a respirar, solamente a respirar. Entonces uno debería aprender a meditar con instrucción, que me aclaren todas esas dudas, que si se puede meditar sentado o acostado, qué tipo de meditación hacer. Yo recomiendo básicamente 2 meditaciones o 3, que es una meditación trascendental, que es una meditación con un mantra, que es básicamente un mindfulness, pero repitiendo una palabra. El mismo mindfulness, que simplemente significa atención plena al momento presente, o una meditación que es la que más le imparto a mis pacientes porque es una meditación guiada, muy fácil, muy bonita y muy rápida. Es la que muestra estudios, que los estudios muestran que produce cambios en el cerebro muy rápido. Estamos hablando de 8 semanas, cambios anatómicos, que es la meditación de la compasión. Entonces, cuando yo le digo a mi paciente, respiremos, hagamos ejercicio y meditemos, esas 3 prácticas al mismo tiempo, en un mes yo empiezo a ver cambios muy notorios en los pacientes. Pero, ¿qué pasa? Que no todo el mundo tiene la disciplina de hacer esas 3 cosas. Entonces, esos pacientes, muchos vienen a mí y me dicen, doctor, estoy mucho mejor, estoy muy juicioso. O hay gente que me dice, doctor, estoy súper juiciosa y yo sigo igual de ansiosa, venga, que nos va a tocar medicarnos. O hay pacientes que me dicen, doctor, yo, ¿para qué le voy a decir mentiras? Yo me intenté meditar 2 veces y me aburrí, y fui a hacer ejercicio 3 veces, pero es que estaba lloviendo mucho, entonces no hice mucho ejercicio, y entonces a ver si me medica. Entonces, el paciente no se quiere medicar, pero tampoco está muy dispuesto a hacer las cosas que hay que hacer para no tener que medicarse. Pero finalmente la ansiedad es una enfermedad y tiene sus grados. Entonces hay personas que por más que mediten, por más que hagan ejercicio, por más que coman saludable, por más que duerman 8 horas, por más que tomen rodiola y achaguanda y lavanda y todo lo que les quieran dar, melena de león y cola de no sé quién, bueno, todo lo que les quieran dar, igual tienen ataques de pánico y tienen ataques de ansiedad. Entonces yo le digo al paciente, pues si quiere aguante, si un ataque de pánico no mata a nadie, pero también existen tratamientos pues para no vivir maluco. Entonces yo como que tengo ese lado de los dos mundos, me gustan todas esas cosas raras, pero también pues la ciencia está para algo. Entonces, Vale. ¿Por qué estamos tan ansiosos? ¿por qué estamos tan ansiosos? Pues hay una carga genética muy importante, la ansiedad tiene un componente genético muy importante. La sociedad nos está exigiendo constantemente ser lindos, ser flacos, ser millonarios, tener el carro más grande, la casa más grande, y la sociedad nos exige y pendejamente caemos en esa trampa de la exigencia y nosotros mismos nos exigimos. ¿Listo? Entonces ahí también hay que hacer una distinción importante entre lo que es ansiedad, que es la enfermedad como tal, donde yo estoy preocupado más de la cuenta por cosas que no están pasando. Es el paciente que vive en el easy, y si me enfermo, y si me echan del trabajo, y si no me alcanza. A el otro lado de la moneda, que es el estrés, que ese también tiene más que ver con lo que acabo de mencionar. Esa necesidad de estar produciendo, de rendir, de ser buenos, de tener más títulos, más cartones, más plata, más lo que sea, que está muy impregnado también por las redes y por la manipulación, pues que no sé si nos hacen o nosotros caemos en esa manipulación.
Entonces, ese estrés es cuando sí hay un problema real, cuando hay una situación real. Entonces, yo puedo estar ansioso y angustiado porque me preocupo, porque de pronto me echan del trabajo y no tengo con qué mantener a mis hijos, pero en ningún momento estoy haciendo mal mi trabajo, ni mi jefe me ha dicho nada, simplemente yo me preocupo por eso. Distinto a que el jefe me diga, venga, Gómez, es que su rendimiento laboral en el último mes no ha sido bueno y la empresa está en recorte de personal y usted está en la lista de primero para el recorte. Ahí sí tengo todo el derecho a que me dé la ansiedad, pero ahí sí hay una razón real. Entonces esa es la diferencia entre estrés y ansiedad. En la ansiedad no hay una causa, es simplemente mi cabeza yéndose a ese futuro, que también es una función del cerebro. El cerebro se va al futuro a predecir cosas malucas con un objetivo. Que no me pasen esas cosas malucas, cómo me preparo. La supervivencia de base. Supervivencia, pero eso es una supervivencia que la llevamos al extremo y que además es dañinísima porque yo no puedo solucionar un problema que no existe. O sea, ¿yo cómo voy a solucionar que me echaron del trabajo si todavía no me han echado? ¿Cierto? Claro. Entonces, es como la trampa de la ansiedad. Ok. Mencionas también que incorporas el tema, pues hasta cierto punto, o si la persona, pues el paciente o cliente lo trae, el tema de la espiritualidad en tus terapias. ¿Cómo manejas esto? Eso a veces se va dando en la consulta. A veces los pacientes tienen unos problemas muy tesos. Hoy, por ejemplo, vi una señora que me decía, doctor, es que el año pasado enterré a 7 familiares. El año pasado, solamente en un año. Mi esposo lo operaron 2 veces del apéndice porque lo operaron mal y fuera de eso le dio una peritonitis y entonces tuvieron que hacer una tercera cirugía y ahorita a raíz de las cirugías tiene una hernia, o sea, ya para la 4ª cirugía lleva un año sin trabajar, yo llevo toda la carga. Entonces ahí, señora, sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Eso no es una depresión, eso no es ansiedad, tiene una cantidad de rollos reales. Entonces manejemos esto desde la parte espiritual, las cosas pasan por una razón, y cuando yo hablo de espiritualidad no hablo de religión, sino de la certeza de que esto es energía, que yo soy energía, y que todo tiene un propósito. Lo que te hablaba de la espiritualidad, yo creo en la reencarnación, y que uno viene aquí a la tierra y que uno tiene un propósito, y que uno tiene un propósito con todos. Entonces yo le decía a esta señora, mira, yo te puedo ayudar ya con... ¿Cuántos se murieron el año pasado? 6. Yo le dije, ¿y qué haces? ¿Estás muy triste? ¿Lloras mucho? Y yo, pues sí, ahí me acuerdo y lloro y no sé qué. Yo, ya podemos dejar de llorar, porque ya murieron. Llevas un año llorando, pero alguno de ellos se ha despertado, se ha levantado porque vos seguís llorando. O cada vez que vos lloras te pones mal, te sentís más baja de energía, más frustrada y más lamentos y más victimización y más aburrida y menos ganas de trabajar. ¿Por qué me estás consultando? Me dijo, doctor, porque estoy mamada, estoy cansada. Yo le dije, tenés otra opción en este momento. Tu esposo no puede trabajar. Tenés un hijo, me faltó el otro pedazo del drama. Es que mi hijo tiene asma. Pues, sí, tiene asma, pero pues está en la unidad de cuidados intensivos. Se está muriendo o tiene asma, como muchos niños tienen asma y hay que inhalarlos. Pero vos trabajás, puedes comprarle el inhalador y lo puedes llevar al pediatra. Ah, sí, doctor. Entonces, más bien enfócate ahí, en agradecer. ¿Cuántas mamás tienen a su hijo ahí y le están haciendo un saumerio con eucalipto porque no tienen para comprar un inhalador? ¿Listo? Entonces, cuando vos pones la atención en una cosa y no en otra, entonces eso es la gratitud, eso es espiritualidad. ¿Listo? Se murieron. Sí, qué pesar. ¿Tenés algún rollo no resuelto con alguno? Entonces, hace un ritual. Sentate, escribirle una carta o pedirle perdón o hacerle una oración. Pero decirle, descansa, que yo aquí todavía me tengo que quedar otro rato. Y ya no tengo que ir a llorar todos los días porque se murió el cuñado de no sé quién. Y que yo le decía, es que ni siquiera es tu esposo, ni siquiera es tu hijo, es el hermano del cuñado de no sé quién. Y es que éramos muy cercanos, sí, pero ya no, ya murió. Entonces, ¿para qué te levantas todos los días a llorar por 6 muertos? Que lo único que te hacen es hundir, hundir, hundir. Entonces, porque de alguna manera es como ser muy fuerte, pero al mismo tiempo compasivo. O sea, yo entiendo tu dolor. Es más, si querés seguir llorando otro año más por esos 6 muertos, pero te garantizo que en un año siguen muertos y posiblemente vos estés más enferma. Y vos tenés un hijo que tiene asma y que necesita pediatra y que necesita inhaladora y que necesita pastillas y antibióticos y tu marido está enfermo y no puede trabajar ahorita. Entonces vos sos la que tenés que hacer la fuerza en este momento.
Entonces puedes ponerte a llorar y a victimizarte, o muertecitos, chao, mi hijo gracias a Dios no está en la unidad de cuidados intensivos, está en el colegio estudiando, ¿sí? Y yo tengo un trabajo y me va a tocar hacer fuercecita, pero pues, ¿qué hago si mi marido está enfermo? ¿Tenés otra opción? Dijo, no, no tengo ninguna otra opción. Entonces límpiese los mocos, tome aire y levántese todos los días a agradecer que tiene trabajo y que está aliviada usted. Imagínese usted enferma. Imagínese su hijo asmático en la clínica, su marido hospitalizado y usted enferma también. No, eso no está pasando. Entonces, a eso me refiero con la parte espiritual. O sea, las cosas son como son. Ahí mencionaste ahorita el estoicismo. Total. No es lo que uno quiere, las cosas pasan, ya. Pero me tocaron todas juntas. Sí, me tocaron todas juntas. Patalear, chillar, pero ahí siguen estando juntas. Más bien respirar, enfocar la atención en lo que es bueno y lo que ya no se puede, empezar a quitarlo. Eso lo dicen los estoicos, dicotomía de control. ¿Qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? Lo que depende lo resuelvo y lo que no. Le dije, ¿puedes hacer algo con los muertos? No. Mira la perlita con esta señora. Es que la gente es la gente, no el cerebro. ¿Viste? ¿Y vos puedes hacer algo con el asma de tu hijo? Me dijo, no. Entonces, ¿y qué pasa que tenga asma? O sea, ¿y vos te sentís mal porque tu hijo tiene asma o qué? O sea, ¿qué te ganas sintiéndote mal? Doctor, es que yo pienso que el asma de mi hijo es por mi culpa. Yo le dije, sí. Yo ya medio sarcástico, le dije, venga, deme ese raciocinio que usted hizo para que usted médica y científicamente me diga usted por qué es la responsable de que su hijo tenga asma. Y mire pues la perlita. Es que mi abuelo era asmático y por eso mi hijo tiene asma. No jodas. Casi que le digo, no jodas, pero no coma. Claro. ¿Cómo le ocurre, señora? O sea, usted se está amargando la vida sintiéndose culpable porque su hijo tiene asma, porque su abuelo tenía asma, en serio. En este momento del mundo usted me está diciendo eso. Eso es ganas de uno joderse la vida. Eso es ganas de buscarme más problemas a los que la vida me está dando. Claro, desde la inconsciencia, ¿no? ¿Culpa de qué? O sea, usted escogió a su abuelo. Usted escogió que su abuelo tuviera asma. Usted escogió que... No, pero el cerebro, cuando el cerebro tiene todos estos rollos, le encanta ser pobrecito yo. ¿Qué pecado de mí? A mí sí me toca duro. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué me las mandó todas a mí? Y uno no cae en cuenta que ese pensamiento lo único que hace es hundirte y paralizarte. Ese pensamiento no te deja actuar. O sea, señora, quedó feliz después de la consulta. Yo, no, doctor, mañana me levanto. Pues sí, tengo que hacer un ritual con un muerto, mi hijo está aliviado y mi marido apenas se alivie, que ponga a trabajar. Porque ya llevo un año pues sin trabajar, entonces que lo operen y que me tiene que ayudar. Pero ahorita me toca y para adelante. Entonces, ¿cuál antidepresivo hay? ¿Cuál pastilla? Entonces, ese es el trabajo de un psicólogo. Es lo que yo te decía que yo no podía hacer en una consulta de 15 minutos en una EPS. Claro, totalmente no, limitado. Está deprimida. No. Ay, señora, si le tocó muy duro, tómese esta fluoxetina y vuelva en un mes. Y va a llegar igual o peor. A decirme que la fluoxetina le cayó mal. Claro. Ese es el cuento, que a veces no estamos enfermos, sino que no procesamos bien, estamos muy desatentos y nos encanta irnos por el primer pensamiento que nos ofrece el cerebro, que eso no lo hemos hablado, pero los pensamientos son opciones que me da el cerebro, no son realidades absolutas. Entonces el pensamiento siempre tiende a ser negativo, catastrófico. Entonces me voy por ese lado y por ahí armo la película y por ahí me lleno de químicos malos. Claro. Listo. Algo que pienso con eso que mencionas es que muchas veces en la psicología, de pronto también en la psiquiatría, se promueve una postura de que se valida todo lo que el paciente dice, que se puede confundir de pronto con empatía, y entonces sí, de pronto uno ve que la persona se está ahogando, pero de pronto a veces sea necesario coger y decirle como, oiga, usted puede escoger pensar algo diferente o salir de ahí. Y me parece valioso, pero también siento que a veces está tildado de, uy, no, que man tan hostil, o que de pronto eso se lo diría un coach a uno, pero me parece válido. Pues yo soy muy coach entonces, porque yo sí, o sea, me parece peor decir al paciente, no, te entiendo, palmadita en la espalda, vuelven 8 días y hablamos otra vez. Dándose. Y sigamos ahí dándole vueltas y llevo 10 años en terapia y estoy hablando del mismo problema y no he salido y a la hora del té no había ningún problema. Había que tomar una decisión. ¿Listo? Claro, y de pronto un momento incómodo ahí. Claro, yo le digo, mi papá decía, es mejor ponerse rojito un ratico que no colorado toda la vida. O sea, la incomodidad del momento, pero resolví. Listo, no me quedo ahí patinando. Entonces, sí, yo sí he tratado de mejorar un poquitico porque en ese sistema que yo utilizo tendía a ser demasiado
sí, puede ser la palabra hostil a veces, de pronto como poco empático con el dolor del otro, pero era como con el afán de, oiga, que usted no tiene nada, sacúdase, o sea, son cosas de la vida, eso, aquí no está pasando nada grave, reaccione. Y me di cuenta que había personas que se sentían de pronto atacadas por esa forma. Entonces no cambié el objetivo, pero de pronto modulo un poquitico más la forma. O sea, Ya, ya no soy tan, sino que le doy, pero venga. O sea, finalmente le digo lo que le toque decir, pero se lo digo más con, como dicen por ahí, no es lo que me dijiste, sino el tonito. Entonces de pronto ya claro, cambié un claro, poquitico el el tonito. empaque. Sí, 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 el Ah, empaque. sí, pero bueno, Decir, pero me da esperanza, porque yo a veces he tenido esas posturas y siento que de pronto en clase como que se va muy a la condescendencia y entonces digo, no, pues entonces toca volverse un pues yo no coach, porque sé. digamos a mí lo que me ha servido muchas veces es, sí, el jalón de orejas, como mierda, estoy jodido, pero ¿qué Mira, herramientas yo trabajo tengo? mucho en ¿Qué la hago? compasión Ajá, y en la compasión la confunden con 20.000 cosas, como por ejemplo ser permisivo. No, ser compasivo, yo puedo ser compasivo diciéndole a una persona la verdad, pero diciéndosela bien. Listo, pero haciéndole caer en cuenta que está cometiendo un error. Eso puede ser más compasivo que simplemente dar una palmadita en la espalda y dejar que la persona siga en el mismo camino equivocado. claro. Entonces, pues yo no había oído eso, que los coaches solamente hacían eso, pero pues me parece bueno y por eso tienen tanto trabajo los coaches, porque Algo están haciendo bien, ¿no? resuelven. Entonces, por ejemplo, la gente no va al psicólogo, sino al coach, Mm. porque el coach me resuelve. Bueno, yo no sabía eso, pues, pero lo estoy aprendiendo aquí Pues con como vos. más directivo, una postura más Claro, directiva y claro. menos O sea, pasiva venga, de mire te esto desde escucho todo. afuera, venga, mírelo desde acá y mire que no es el drama que usted está inventando, mire que hay otra forma de verlo. ¿Por qué no lo mira así? Y solamente con hacer eso, no, ve, y sí, hay otra forma de verlo, hay otra forma, ¿cierto? Por ejemplo, el drama de la señora hoy con el asma del niño, pues es que no hay derecho a que usted esté traumatizado porque su hijo tiene asma. Pues primero que todo, el asma es una enfermedad común y corriente, hay 20.000 tratamientos, hay 20.000 antihistamínicos, hay 20.000 inhaladores y su hijo no está en una unidad de cuidados intensivos. Y además su hijo no tiene asma porque su abuelo tenga asma. Pues eso no es culpa suya. Claro. Puede que el gen esté por ahí, pero eso no es culpa suya. O sea, entonces mañana le da diabetes, entonces también va a ser culpa porque su bisabuelo también tuvo. Entonces venga, hagamos una constelación a ver qué enfermedades hay en la familia. Claro, Ya quedamos jodidos todos con las claro, claro. constelaciones también. Vale. Pablo, hablando un poquito de bienestar, en el libro hay una quote que dice lo siguiente. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Eh, ¿qué quiere decir esa frase y cómo se puede lograr esto? Esa frase es la frase más célebre y más importante de un premio Nobel, que es don Santiago Ramón y Cajal, que se supone o lo catalogan así como el padre de la neurología. Eh, Médico que le regalan por sus trabajos en España un microscopio. Se lo regalan en España al municipio y él empieza a investigar el cerebro. Y él, en esa época estaba Golgi, que era un italiano, que se inventó una tintura para las células, para poderlas ver en el microscopio, la tintura de Golgi. Entonces ellos empezaron a ver las células y Santiago Ramón y Cajal se dio cuenta que las neuronas no son hilos así como los nervios derechos, sino que son neuronas y otra neurona y otra neurona y que se conectan entre ellas, ¿cierto? Entonces es lo que postuló ahí es como los principios de la neuroplasticidad, que el cerebro no es fijo como de hierro, sino que el cerebro es maleable, que el cerebro se puede moldear. Entonces cuando él postuló esa frase, cada persona si se lo propone puede construir el cerebro que quiera. ¿Por qué? Porque yo puedo aprender y desaprender a través de ese principio, que las neuronas no son fijas, que el cerebro tiene dos elementos que lo menciona en el libro al principio, que es la neuroplasticidad y la neurogénesis. Entonces, la neurogénesis es que hoy sabemos que hay zonas del cerebro que producen neuronas nuevas, o sea que no es como pensábamos anteriormente que uno nacía con el cerebro y esas neuronas cuídalas porque se van envejeciendo y se van muriendo y el cerebro se la va a volver como una pasa. Hoy sabemos que no, sabemos que el cerebro produce neuronas nuevas. Y eso es neurogénesis, la generación de neuronas. Pero la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de generar autopistas nuevas y de abandonar caminos obsoletos. Entonces, a eso se refería él con la arquitectura del cerebro. Si yo, por ejemplo, eh, quiero ser músico, pianista, y me dedico a entrenar todos los días varias horas en el piano,
pues posiblemente la zona de mi cerebro que está encargada de generar esa coordinación motora, visual, auditiva, va a crecer más. Entonces mira que ahí estoy modificando mi cerebro. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, soy un deportista y quiero jugar tenis, por ejemplo, y quiero hacer el revés a dos manos, pero yo aprendí a hacerlo a una sola mano. Entonces mi cerebro ya tiene una autopista para hacer el revés a una mano. O sea, no, ya el tenista que lleva tiempo no piensa en hacer el revés, simplemente golpea la bola porque ya sabe cómo. Pero de pronto se da cuenta que el revés a una mano hoy no es tan competitivo, que a dos manos es mejor, que hay menos cansancio, que puede haber más control de la bola, ¿no? Y decide entrenar o cambiar el revés a dos manos. Entonces, al principio va a ser muy torpe haciendo el movimiento. ¿Por qué? Porque las neuronitas apenas están mirando como que eso es importante. Pero vos lo haces y lo haces y lo haces. Entonces el cerebro le empieza a dar prioridad a esa conducta repetitiva, a ese nuevo hábito. Entonces empieza a pavimentar una carretera y cuando menos pensás, pues ya estás haciendo el revés a dos manos, sin pensar, como lo hacías antes. Entonces el camino del revés a una mano ya no lo transitamos. Entonces se llena de maleza, se vuelve obsoleto, se desaparece. Entonces ahí cambia la anatomía, cambia la arquitectura. Pero construí otro camino, que es el revés nuevo, a dos manos, entonces hay otra autopista nueva. Eso es más o menos lo que él quería decir con esa frase. Y en automático es más difícil que un pensamiento entonces se vaya por esa autopista porque ya no está pavimentada, ya se fue taponando claro, de maleza, ¿no? Perfecto, funciona exactamente igual para el sistema de creencias, para la programación mental. Si yo tengo la creencia de que yo soy bruto para las matemáticas, pues claro, me ponen a hacer cualquier multiplicación y me enredo, porque la autopista dice, no, es que tenemos que creer, tenemos que formar esa realidad, que somos brutos para las matemáticas. ¿Sí? Pero yo cambio ese programa, me doy cuenta que ese programa no es mío, que ese programa me lo dijo mi papá cuando yo tenía 6 años, porque me preguntó las tablas de multiplicar y yo no me las sabía en ese momento y me dijo, es que usted es bruto para las matemáticas, y ahí se me quedó anclado que yo era bruto, y eso no es verdad, pero mi cerebro empezó a repetir, es que es verdad que yo soy bruto para las matemáticas. Que había años fortaleciendo claro, entonces perdía un examen y, claro, yo soy bruto para las matemáticas, entonces esa vía que era un caminito así se volvió una super autopista, hasta que un día dije, de verdad yo soy bruto para las matemáticas, a ver, ¿cuándo pasó esto? ¿Quién me lo dijo? Mi papá. Pues yo no soy bruto para las matemáticas, yo sí sé, y si me pongo a estudiar no sé qué, entonces cuando menos pensé, dejé de decir que era bruto para las matemáticas y puedo cambiar la frase por otra, soy muy bueno para las matemáticas, o soy muy hábil para las matemáticas, o me gustan mucho las matemáticas, y trabajo en las matemáticas y empiezo a pavimentar carreteras y ahí hice lo mismo, ¿sí? Entonces funciona para la seguridad, pues para la autoestima, para la confianza, para una habilidad motora, para todo. El cerebro tiene esas posibilidades. Vale. Pero el libro tiene ese enfoque, o sea, uno puede entrenar el cerebro para ser feliz. Lo que decía Mauricio, esa señora estaba infeliz ahorita porque tenía no sé cuántos problemas. Pero solamente con cambiar la atención y acceder a otras posibilidades, ahí mismo la química cambia y ya no se siente tan aburrida y ya se siente empoderada y ya siente que a la hora del té no tiene tantos problemas como creía. Solamente con cambiar el foco de atención. Eso a mí me parece que cuando uno lo logra hacer, lo logra vivir, se siente milagroso. Hace un tiempo yo estaba con un tema ahí entre ceja y ceja que no podía parar de pensar en eso, no podía. Iba al psicólogo, igual seguía pensando en eso. Me topé con Joe Dispenza y leí uno de sus libros. Ya lo había visto antes, pero como que nunca le había parado muchas bolas. Leí su libro, habla de meditaciones y de, exacto, centrar la atención sobre todo en qué sí quiero para mi vida, no en qué no quiero y qué problema tengo ahí entre ceja y ceja, sino en qué sí quiero. Y haciendo eso a diario, o sea, arranqué todo el año haciéndolo todos los días. Sí, con el paso del tiempo ya se despavimentó la autopista del problema y se pavimentó una nueva y logré estar tranquilo con la meditación. Te quiero preguntar con eso, por un lado, bueno, sé que fuiste a un taller de Joe Dispenza, si mal no estoy, ¿cierto? Eh, por un lado, ¿qué aprendiste ahí? Y por otro lado, también, ¿en qué momento está uno haciéndolo de forma correcta y pues ya dejando de pensar en el problema y enfocándose en lo que sí importa y haciéndolo bien? ¿O en qué momento puede pensar uno que está reprimiendo algo y que luego lo está cargando ahí que va a volverse un problema después? ¿Sí me explico? Sí, bueno, con lo de Joe Dispenza, yo ya manejaba todos esos temas de los que él habla, porque
antes de eso estaba el secreto, la ley de la atracción y todas las cosas, pero también así, muy fantasioso. Y aparece este señor a decir pues que es que eso tiene unos fundamentos científicos. Él tiene unas cosas que sustenta bien y otras cosas que son muy raras también. Pero realmente él ni siquiera es médico. Es Él quiropráctico, un ¿no? quiropráctico, Sí, ¿cierto? Y sí, sí, tiene eso ese es cuento muy curioso. bien montado. Y bueno, cuando yo fui al taller, que fue de los primeros talleres largos que él hizo, yo me fui hasta España porque el tipo tiene agenda llena y todo lo demás. ¿Cuándo fue? Eso fue por ahí en el 2018, Ok. en Tarragona. Y nada, no, me aburrí mucho en el taller, la verdad. Pareció demasiado tedioso. El tipo, lo que dice en sus 3 libros, lo repite en el taller tal cual. Lo que está en los videos de YouTube gratis es lo mismo que dicen en los talleres. Y Ok. cada hora que él le explicaba un tema, había que tirarse al suelo a meditar. Y eran las meditaciones muy raras. A mí me parecía más que nos estaban programando la mente ahí, más que realmente haciendo. Entonces, yo con Dispensa hay cosas que son muy interesantes, pero hay otras cosas que no me gustan de él. Ok. De Dispensa, pues el tema sí, de la programación mental, de poner la atención donde uno quiere, de enfocarse en eso, de enfocarse en el tema resuelto, pero eso a la hora del té es el secreto, es la ley de la atracción, y eso finalmente funciona, porque es que todo esto es energía. Entonces se activan vías neuronales, se activan circuitos, se activa el sistema reticulado activador ascendente. Cuando uno pone la atención en algo y cuando uno trabaja en algo, las cosas empiezan a pasar. Entonces, digamos que de ese taller con Dispensa, pues yo dije, bueno, este señor pues muy mediático y hace todas estas cosas muy grandes, yo lo hago a mi medida con mis pacientes, ¿sí? Pero como que reafirmar algo que yo sabía ya de otras fuentes y de las mismas fuentes de él, porque antes de hacer el taller con él, es más, como ese era un taller avanzado, me exigieron haber hecho previo 2 talleres que yo no había hecho. Eso fue muy charro porque yo les dije, no, pero ese yo ya no los puedo hacer, yo quiero ir a este. Entonces me dijeron, no, si nos compra los 2 talleres virtuales y se los estudia, le dejamos hacer este. Ah, joder, madre. Entonces yo dije, madre, y me costó un montón de plata. Claro. Y los 2 talleres que hice, el 1 y el 2, eran el mismo taller que hice en España, más largo, simplemente que nos ponían a meditar en el suelo, pues 1 hora entera cada hora. O sea, Ajá. eran 6 horas de meditación al día, que no eran las meditación, porque además la gente se vuelve muy fanática, la gente se vuelve como una secta. Yo tengo muchos recelos con lo que hace Joe Dispensa, Ok. para que trabaja mucho la hipnosis y la programación mental de la gente. Yo salía de esas charlas y la gente me decía, ¿y no vas a ir a Cancún? Y yo, ¿a Cancún a qué? Es que él va a hacer este taller en Cancún. Y yo, pues ya no lo estamos haciendo acá. Sí, pero no vas a ir a verlo en Cancún. Y yo, no. Y entonces se vuelven como una Hijo de secta siguiéndolo pucha. por todo el mundo, Ajá. para lo mismo. Sí, uy, aquí esto está muy raro. Y las hipnosis que él hacía era con ecos y con sonidos raros, como muy... Y la gente empezaba a tener orgasmos y a convulsionar y a carcajadas. Ajá. Una cosa muy psicopatológica. Wow. Entonces yo a Dispensa lo tengo Y con pinzas. con pincitas. Vale, vale. Bueno, Pablo, yo creo que pues podemos ir cerrando, hermano. De verdad, muy, muy bueno conversar contigo. Posturas eh, vanguardistas en algunos temas, me parece muy interesante. Entonces, agradecerte por la conversación. Cuéntame dónde te pueden buscar si quieren seguirte. Mis redes sociales todas son Pablo Gómez Psiquiatra. Ok, Menos en TikTok, que es Pablo Gómez Psiquiatra, guión bajo. listo. El resto todas son Pablo Gómez Psiquiatra. También tienes un curso en Gaia, ¿no? Ah, sí, en Gaia el año pasado nos llamaron de Gaia que si hacíamos un curso, se llama Hackea tu mente. Y bueno, y los que oigan, en la bio de mi Instagram está el link. Entonces pueden ir al link de Gaia, van directamente a la plataforma y les dan 7 días gratis para que puedan acceder al contenido de Gaia. Excelente. Bueno, y también tengo otros cursos en las redes sociales, periódicamente les están informando. Tengo unos cursos de meditación, tengo unos cursos, son virtuales. Hay un curso de meditación, hay unos cursos de ansiedad, próximamente un curso de hábitos, de cómo adquirir hábitos. Y el próximo, que ese todavía no ha salido, es cómo superar una ruptura afectiva. Son unos cursos digitales que hemos estado trabajando
y que pues cada cierto tiempo se van lanzando en las redes sociales y las personas pueden acceder a ellos y hacer los cursos pues en cualquier momento a través de la plataforma que tenemos. Buenísimo. Bueno, Pablo, muchas gracias, hombre. Bueno, a ustedes por invitarme, muchas gracias.